justicia que brota de la fe. En este caso, para tratar un tema que en principio parece que es árido, como es los impuestos justos y su distribución. Y voy a intentar hacerlo desde el punto de vista de profesor universitario de Derecho Financiero, pero también como creyente y como persona que reconoce la enorme labor que está realizando el Centro Indalo Loyola en nuestra formación como cristianos. El tema de la obligación de pagar impuestos al poder establecido es un tema conflictivo y ya desde diversas épocas ya podemos recordar la respuesta aparentemente ambigua que Jesús le da a los fariseos y a los partidarios de Herodes sobre si era lícito pagar el tributo al César. El planteamiento no podía ser más delicado para Jesús, porque si respondía negativamente podía ser acusado de rebelión contra Roma, pero si respondía positivamente podría defraudar o quedar desacreditado ante la población y ante los pobres de aquella zona, a los que tanto quería y a los que tanto amó. Y su respuesta fue la famosa frase: devolver al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El episodio aparece en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo y en el de Lucas, también en el apócrifo de Tomás y en el papiro de Gertón, por lo que todo apunta a que fue un relato histórico. El tema de los tributos y de los impuestos es algo que nos afecta directamente. Nos afecta directamente por 4 motivos. El primer motivo, por lo que tenemos que pagarle a las distintas administraciones tributarias, por lo que tenemos que pagarle debidamente. En segundo motivo, por lo que pagamos de más debido a aquellos que defraudan y pagan de menos. En tercer motivo, porque con nuestros tributos y nuestros impuestos se sufragan los gastos públicos, la educación, la sanidad, etc. Y en cuarto motivo, porque teóricamente por la disminución de ingresos se está realizando una política de recortes en determinados servicios. Y relaciono este tema con los que estamos hoy aquí. Me imagino que la mayoría o muchos de los que estamos aquí pertenecemos a organizaciones no gubernamentales, a congregaciones y asociaciones de ayuda a los más necesitados. En esta situación de emergencia humanitaria que vive parte de la población española y parte de la población almeriense, como ponen de manifiesto los distintos informes de Cáritas, es muy importante que existan iniciativas que den de comer al hambriento, de beber al sediento, que den vestido al desnudo y que acojan al extranjero. Pero igual de importante que dar de comer es denunciar y luchar contra la raíz de los problemas que provocan provocan el hambre y la pobreza. Entre otras cosas, porque no damos abasto a las distintas personas que vienen a los comedores sociales, a las asociaciones, y ya nos vemos desbordados y no podemos darle ni una bolsa de comida al mes. Por tanto, debemos de ir a la raíz de los problemas e intentar atajar desde ahí. Como decía don Helder Cámara, si doy de comer a un pobre me llaman santo, pero si pregunto por qué no puede comer me llaman comunista, ¿no? Y en el ámbito de los tributos entronca directamente con esta cuestión, la obtención de ingresos para sufragar gastos. Desde hace mucho tiempo se viene planteando la pregunta de si es necesario subir o bajar los impuestos. Por una parte nos encontramos con declaraciones de algunos dirigentes, exdirigentes políticos, organizaciones internacionales y parte de la doctrina que abogan por bajar los impuestos. Pero, por otra parte, tenemos informes de la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, o últimamente salió hace un par de meses un informe de expertos que propone una nueva reforma fiscal que se ha aplazado, yo creo que por el tema de las elecciones, pero que se retomará después. Aquí se aboga por subir determinados impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido, el IVA. Ya veremos cuál es la propuesta. Entonces, ¿en qué quedamos?
¿hay que subir o hay que bajar los impuestos? ¿O hay que subir o hay que bajar los tributos? Si nos lo preguntaran a nosotros, ¿qué diríamos? Que lo bajen. Que en España que bajen los impuestos, ¿no? A los que no tienen, a los que tienen lo justo. A los que Ni tienen más ni menos lo que le pertenezca. Claro. A los que no tienen. La respuesta que muchas veces nos sale es que nos bajen los impuestos, ¿no? Lo que pasa es que la pregunta que deberíamos de hacernos es ¿qué impuestos, o mejor dicho, qué tributos deberían de subir y qué tributos deberían de bajar? Porque si no despejamos esta incógnita, detrás de una llamativa reforma de bajada de impuestos o de bajada de tributos, lo que puede ocurrir es que nos encontremos ante una bajada de impuestos a las grandes fortunas, las grandes multinacionales y las entidades financieras, y sin embargo se mantengan igual o se aumenten los impuestos que gravan en las rentas del trabajo y el consumo. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con eso. Además, esta bajada de impuestos se podría utilizar como excusa para desmantelar el sistema de administraciones públicas y de Estado social que todavía mantenemos. Porque en la medida en que habrá una disminución de ingresos, habrá menos dinero para sufragar los gastos públicos y teóricamente nos dirán que habrá que recortar las administraciones públicas, que no habrá bastante dinero para la sanidad, la educación, etc. Sin embargo, detrás de estos recortes en el tema del gasto, muchas veces nos encontramos con paradojas, y voy a poner 3 ejemplos. El primer ejemplo sería el rescate a la banca. Y según determinados estudios, la cantidad de dinero público que se ha destinado para el rescate a la banca podría ascender los 130.000 millones de euros en España. 130.000 millones de euros. Las ayudas para rescatar a los hogares españoles con todos los miembros en paro y sin ningún ingreso, que son 700.000 hogares según el último informe de Cáritas, que es el informe Análisis y Perspectiva del 2014, significarían 2.600 millones de euros. Es decir, un 2% de lo que ha costado el rescate a la banca. No hay dinero para rescatar a los hogares sin ningún tipo de ingresos, pero sí hay dinero para rescatar a la banca. Y ojo que no estoy proponiendo una medida revolucionaria de no rescatar a la banca y dejarla caer. Estoy diciendo que no hay un 2% para esto y sí hay un 100% para lo otro. Un segundo ejemplo podríamos verlo en los beneficios fiscales a los planes de pensiones privadas. En el año 2014 se prevé que el Estado deje de recaudar 1.600 millones de euros por las ayudas públicas fiscales que se le van a dar a las personas que aportan a planes de pensiones privadas. Dejamos de ingresar 1.600 millones de euros en las arcas públicas. Sin embargo, en el año 2014 ha entrado en vigor una nueva reforma de las pensiones que limita la subida de las pensiones anualmente al 0,25%, con independencia de la subida del IPC. Según la memoria económica que acompañaba al Real Decreto de esta última reforma, se preveían ahorrar 800 millones de euros. Es decir, ahorramos 800 millones de euros en pensiones públicas, pero sin embargo estamos dispuestos a gastarnos 1.600 millones de euros para las pensiones privadas. Y el tercer ejemplo sería el de los gastos militares. En los 2 últimos años hemos asistido en el verano, quizá con la excusa de que estábamos algo entretenidos, a 2 aprobaciones de créditos extraordinarios. Cuando hablo de créditos extraordinarios me refiero a partidas que no estaban en los presupuestos cuando se aprobaron. Teóricamente son créditos que parece que no estaban previstos, aunque provienen, como se ha escrito, de contratos del año 2004.
Estos créditos extraordinarios en el año 2012 ascendieron a más de 1.200 millones de euros. Y en el año 2013, aprobado a finales de julio, a más de 800 millones de euros. No me estoy refiriendo al presupuesto de defensa, solo a dos créditos extraordinarios para pagar determinados tipos de armamento. Pues bien, en el año 2014 se prevé ahorrar por los recortes en todas las becas del sistema público de enseñanza, por la eliminación de la tarjeta sanitaria a todos los inmigrantes sin papeles y por la reducción de 45 líneas de ferrocarril de media distancia que van a afectar a 1,5 millones de españoles, se prevén ahorrar 800 millones de euros, los mismos que se dieron en un momento en un crédito extraordinario en el mes de julio. Con lo cual, cuando estamos hablando del gasto público, que es una parte del déficit, nos damos cuenta que sí hay dinero para unas determinadas partidas y no hay dinero para otras. En realidad nos estamos encontrando ante decisiones políticas, no son decisiones económicas neutrales. Pero la otra parte del déficit proviene de los ingresos. Cuando hablamos de déficit es porque teóricamente nos gastamos más de lo que ingresamos. Proviene de los ingresos. Cuando hablamos de financiación de los servicios públicos, podemos plantear una disyuntiva. A través de tributos, ¿cómo financiamos los servicios públicos? ¿Con tasas o con impuestos? El sistema tradicional del estado del bienestar y que se ha puesto en marcha sobre todo en la Europa del Norte, propone financiar los servicios públicos a través de impuestos. Los contribuyentes pagan en función de lo que ganan y algunos con una renta muy elevada y con unos tipos superiores al 50%. Y ellos dicen, yo estoy dispuesto a pagar muchos impuestos porque luego tengo educación pública gratuita, sanidad pública gratuita y eficiente, tengo transportes públicos, etcétera, etcétera. Esa es una opción. Pago muchos impuestos, pero luego el Estado me da unos buenos servicios gratuitos. La otra opción sería financiarlo a través de tasas, que es otro tipo de tributo. Con lo cual, usted va a pagar con independencia de su capacidad económica el coste del servicio que se le va a prestar. De tal forma que si usted necesita una ambulancia, usted va a pagar lo que cuesta la ambulancia. Si usted necesita si usted quiere ir a la educación, pues usted va a pagar lo que vale la enseñanza universitaria o lo que vale la enseñanza secundaria. Si usted necesita acceder a la justicia, pues usted va a tener que pagar unas tasas, teóricamente, para pagar el coste de la justicia. Tenemos dos opciones de financiar los servicios públicos. ¿Cuál creéis que podría ser la más justa o equitativa? A través de impuestos, ¿no? A través de impuestos. Bueno, nuestra Constitución española nos establece una prioridad y nos dice en el artículo 31 de la Constitución que todos tenemos que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con un sistema tributario justo, basado en los principios de capacidad económica, generalidad, progresividad e igualdad. De tal forma que quien más tiene que pagar más y en mayor proporción. Teóricamente, las tasas son más injustas y tienen menos en cuenta la capacidad económica que los impuestos. Si yo necesito una ambulancia y gano 5 millones de euros, posiblemente no cogeré una ambulancia pública, pero vamos a suponer, si gano 5 millones de euros y necesito una ambulancia o me voy a divorciar, voy a pagar la misma tasa que otra persona que gane 16.000 euros y que también se quiera divorciar. Y vamos a pagar lo mismo para poder tener acceso a los órganos judiciales. Con lo cual, la Constitución nos está dando una prioridad. Teóricamente deberíamos de financiar los gastos públicos principalmente a través de impuestos. Pero ¿qué es lo que nos está ocurriendo actualmente en España desde hace unos años? Pues que están aumentando la financiación a través de tasas. Y ahí tenemos las tasas judiciales,
tenemos los copagos sanitarios, etcétera, etcétera, aumentando los precios públicos, que no son tributos, pero se asimilan a veces a las tasas en el ámbito de la educación. Pero lo curioso es que van aumentando las tasas, pero la ciudadanía tiene unos impuestos igual o más altos, con lo cual, con lo que nos encontramos es que tenemos lo peor de los dos sistemas. Tenemos unos impuestos altos y unas tasas altas, y en cambio tenemos unos servicios públicos que precisamente no se están caracterizando por ser eficaces, gratuitos, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso se nos dice que son copagos, pero en realidad no podemos llamarle copagos. Copagos sería si no pagáramos impuestos. Mire usted, como la educación o la sanidad a usted no le cuesta nada, entonces tiene que pagar una tasa. Pero es que yo ya estoy pagando los impuestos. Si con los impuestos sufragamos los gastos públicos, si usted me pone una tasa no es un copago, es un repago. Y si lo que estamos haciendo es aumentar las tasas y queremos financiar por ahí la mayoría de los servicios públicos, como expresamente prevé el informe para la reforma fiscal de hace un par de meses y que se pondrá en vigor después, ¿cómo le explico yo a mi alumno que hay que pagar impuestos para sufragar los gastos públicos? Si cuando luego queramos tener una pensión en condiciones tenemos que buscarnos a nosotros con un plan de pensiones privado ahora. Si tengo que acceder a la justicia tengo que pagar una tasa. Si cuando quiero una receta voy a tener que pagar una tasa, ¿cómo puedo justificar luego que es que tenemos que pagar impuestos porque hay que sufragar los gastos públicos? Y quedándonos en el ámbito de los impuestos, hemos dicho que la Constitución prefiere los impuestos. Quedándonos en el ámbito de los impuestos, tenemos que hacernos una segunda pregunta, y es, ¿todos los impuestos son iguales? ¿O hay algunos impuestos que benefician más a unas clases o a unos determinados sectores de la población que a otros? Porque cuando nos dicen hay que subir o bajar los impuestos, tenemos que ver qué tipo de impuestos nos encontramos. Existen dos clases de impuestos. Unos que se llaman impuestos directos y otros que se llaman impuestos indirectos. Los impuestos directos teóricamente tienen en cuenta la capacidad económica global de las personas, de tal forma que cuanto más gano, más pago. Cuanto más tengo, más pago. Se tiene en cuenta la capacidad económica global de las personas. Ahí tenemos algunos de los impuestos, pero quizás el más conocido es el impuesto a la renta de las personas físicas. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una escala de tipos de gravamen. Una persona que no llegue a ganar 17.000 euros no pagaría más del 24% de lo que gana. A medida que va aumentando la base imponible o la riqueza o lo que vamos ganando, va aumentando el tipo de gravamen. De tal forma que una persona que llegue a ganar más de 300.000 euros en el IRPF llegaría a pagar más del 50% de lo que gana. Ojo, no desde el principio, no desde el primer euro, pero en el último escalón llegaría a pagar más del 50% de lo que gana. Este es un impuesto progresivo, porque aquí paga más quien más tiene, pero además en mayor proporción. Esto es una de las características del sistema tributario, que hay quien dice que el sistema tributario financiero es como Robin Hood, porque lo que tendría que hacer es a los que más tienen cobrarle más tributos y en mayor proporción, de tal forma que se harían un poco menos ricos, y a través de la vía del gasto a los que menos tienen financiar principalmente, con lo cual se harían menos pobres, y las diferencias entre rico y pobre a través del sistema financiero se irían equilibrando. Es la redistribución de la riqueza. Sin embargo, tenemos luego otro tipo de tributos que son los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son impuestos que recaen sobre todo en el consumo. Aquí ya no se tiene en cuenta la capacidad económica, lo que gana o lo que posee de patrimonio. Aquí lo que se tiene en cuenta es el consumo que se realiza. Da igual la capacidad económica que haya detrás. Por lo tanto, si yo voy a echar gasolina con mi coche
que es un BMW 550.000 de la última generación, y yo gano 1.000.000 de euros, pero yo le echo 50 euros de gasolina, y llega otra persona con un Seat Panda que gana 10.000 euros al año, y le echa otros 50 euros de gasolina, los dos estamos pagando lo mismo de impuestos, a pesar de que una persona tiene mucha más capacidad económica que la otra. Son impuestos que recaen sobre el consumo. Estos impuestos, en realidad, aunque son proporcionales, hay quien dice que son regresivos, porque una persona que tiene poco dinero se gasta casi todo ese dinero en el consumo, porque lo necesita para sobrevivir, con lo cual el porcentaje de tributo que paga recae sobre una mayor base. En cambio, cuanto más rico eres, más capacidad tienes de ahorrar, y esa capacidad de ahorro no tributaría en los impuestos sobre el consumo. Pues lo que se nos está proponiendo en los últimos informes de reforma es que cada vez los impuestos sobre el consumo suban, los impuestos indirectos suban y los impuestos directos bajen. Eso es lo que se nos está proponiendo. Pero en cambio la Constitución no está diciendo otra cosa. La Constitución española nos dice hay que hacer un sistema en donde se pague en función de la capacidad económica, y eso sobre todo se mide en los impuestos directos, no en los impuestos indirectos. Sin embargo, cualquier informe que leamos, y expresamente en el último, hay que bajar los directos y subir los indirectos. Es lo que nos dice. Vamos a ver lo que se nos está diciendo últimamente para fundamentar esta subida de indirectos. Esto es un informe de Eurostat, que es la Oficina de Estadística de la Unión Europea. La Oficina de Estadística de la Unión Europea nos dice que España tiene una presión fiscal 7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Es decir, el porcentaje entre lo que se recauda de impuestos y el Producto Interior Bruto en España es 7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Que en España se pagan menos tributos que en la media de la Unión Europea. Y yo os pregunto, ¿vosotros tenéis la sensación de que pagáis menos tributos, que pagáis pocos impuestos o pocos tributos? Son los salarios. Estamos pagando mucho más que ellos. Pero estos son... Es decir, estos se equivocan. Son cifras objetivas. Ajá. Pero aquí el salario mínimo interprofesional son 605 euros, mientras que en Suiza son 3.000 euros. Claro que quieran. ¿Cómo vamos a pagar nosotros menos que? Estamos pagando más. Sí, pero aquí no es. Aquí estamos hablando sobre el porcentaje de Producto Interior Bruto, ya. No sobre cifra bruta. Claro, lo que dice la cifra es que en España se pagan menos impuestos que en el resto de la Unión Europea. Y aquí uno dice, vamos a ver, yo la sensación que tengo es que tengo un impuesto altísimo. Entonces, o Eurostat se equivoca, o yo me equivoco y tengo una percepción equivocada y tengo una riqueza por ahí que no conozco, ¿no? O lo que puede ocurrir es que ni Eurostat esté equivocado ni yo esté equivocado. Lo que puede ocurrir es que las clases trabajadoras y las clases consumidoras, la ciudadanía en general, sí tenga una tributación igual o superior a la Unión Europea, pero sean las entidades financieras, las grandes empresas y las grandes fortunas en España las que tributan menos. Y sobre todo el fraude fiscal en España, que hay más que en el resto de la Unión Europea. Y eso es lo que hace que tengamos una presión fiscal menor que en el resto de la Unión Europea. Y vamos a hacer una somera visión, y si me pasa una horita porque yo tiendo a... Vamos a hacer una somera visión de qué ha subido y qué ha bajado en los últimos años, para ver si es verdad la hipótesis esta de partida que tengo yo. Fijaros, vamos a empezar por los impuestos indirectos, que teóricamente son los impuestos más injustos, los que paga la ciudadanía a través del consumo. Pues, el impuesto sobre el valor añadido, que es este primero que tenemos,
no sé si nos acordamos que hace prácticamente un año y pico nos lo subieron al 21%, lo teníamos en el 18%, el tipo normal, pero es que hace unos cuantillos años más lo teníamos en el 16%, el tipo, nada de años, del 16 hemos pasado al 21%. Cuando entramos en las comunidades económicas europeas en aquella época, los tipos eran del 3, del 6 y del 12, y hoy son del 4, del 10 y del 21. Ahora lo que se propone es no subir este 21 más, aunque hay algunas voces, no. Lo que se propone es pasar la mayoría de los productos que hay en el 10, por ejemplo, una gafa graduada, yo ahora si me cuesta la gafa 100 euros tengo que pagar 110 euros, ¿no? Porque pago el IVA del 10%. Gafa graduada, agua, muchos alimentos, salvo los huevos, el pan y poco más que van al 4, la mayoría de los alimentos van al 10. Muchísimos de los productos para la agricultura aquí en Almería al 10%. Pues salvo el turismo, la vivienda y poco más, quieren que todos los productos que se pagan al 10 se paguen al 21%. Eso no lo llaman subida, sino reestructuración de bienes y servicios dentro de los tipos. Pero eso es una subida de un 11%, como la copa de un pino. Curiosamente, nos encontramos con paradojas como la siguiente. Si yo me compro unos zapatos para ir a trabajar, pago el 21% del IVA. Pero si yo me compro un producto financiero, una acción o cualquier cuestión societaria, ¿qué IVA pago? Cero pagatero. La mayoría de los productos financieros están exentos de IVA. Con lo cual, y curiosamente, en esta propuesta de reforma que quiere subir del 10 al 21, no se dice nada de productos financieros. Esos siguen estando al 0%. Exentos, mejor dicho. Si siguiéramos con los impuestos especiales, y aquí pues podríamos hablar del impuesto sobre la gasolina, el impuesto sobre bebidas alcohólicas, tabaco, pero también el impuesto sobre la electricidad, que pagamos además del IVA en todos nuestros recibos de la electricidad, que se lo pagamos al 21, no al 10. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este tipo de impuestos? Que también recaen sobre el consumo y sobre la mayoría de la ciudadanía. En los últimos 3-4 años se han realizado 11 reformas normativas sobre este tipo de tributos. 11 reformas normativas, la mayoría para subir el tipo impositivo. Por ejemplo, el de la gasolina se ha subido 6 veces en los últimos años. No sé si sabéis, este sería un coste de lo que echamos de gasolina. El 50% de lo que echamos de gasolina son impuestos. Esto sería simplemente el coste de la gasolina. Bueno, este sería el coste de la gasolina, el que aparece aquí a la derecha. Y ahí tenemos el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto sobre hidrocarburos. Con lo cual, la mitad de lo que echamos son impuestos en el tema de la gasolina. A ver si va. Si no, pues lo haremos. Otro de los impuestos indirectos, bueno, esa es de la siguiente. Otro de los impuestos indirectos que tenemos es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Este en realidad son 3 impuestos: transmisiones patrimoniales onerosas, actos jurídicos documentados y operaciones societarias. Por ejemplo, si nos compramos un coche de segunda mano, pagamos este impuesto. Nos compramos una casa de segunda mano, pagamos este impuesto. Vamos al notario para hacer cualquier escritura, pagamos este impuesto. Es un impuesto indirecto. ¿Qué creéis? ¿Que ha subido o que ha bajado? Pues ha subido para la mayoría de la población. Por ejemplo, hace unos años me compraba una casa de segunda mano y era un 6%, hoy es un 8%. Ha subido para la mayoría de la población, pero sin embargo, para todas las operaciones societarias ha bajado y se han dejado exentas ampliaciones de capitales, constitución de sociedades, etc. No sé si acordáis en el año 2010 que hubo una huelga bestial de controladores. ¿No acordáis? Que se quedó media España en los aeropuertos, ¿no? Pues aprovechando un Real Decreto para regular la situación que había, se metió en una disposición adicional la exención de constitución y ampliación de capital de sociedades. Por ejemplo, yo me compro una casa y me cuesta un 8%.
El banco malo, la Sareb, que no es una entidad pública, perdón, la Sareb no es una entidad pública, es una sociedad anónima cuyo capital mayoritario son empresas privadas, bancos, entidades aseguradoras, Iberdrola, etc. La Sareb compra una casa que le transfiere un Bankia o quien sea, no paga nada de transmisiones patrimoniales, pero es que además una sociedad de la Sareb le compra luego a la Sareb y tampoco paga nada, está exenta. Se calcula que los beneficios fiscales que se le han otorgado al banco malo son más de 5.000 millones de euros. El banco malo que lo que está cogiendo son activos tóxicos inmobiliarios. Más de 5.000 millones de euros dejamos de cobrar por los beneficios fiscales. Curiosamente, el Plan Estatal de Vivienda 2014-2016, ¿sabéis qué financiación tiene? 2.500 millones de euros. Menos de la mitad en 4 años de los beneficios fiscales que teóricamente tiene la Sareb. Con lo cual, impuestos sobre transmisiones patrimoniales, impuesto indirecto, sube para la ciudadanía, en operaciones societarias baja. Y esto da lugar a situaciones perpénticas. Y es, si yo me voy a comprar un invernadero, tengo que pagar el 8%. Me cuesta 100.000 euros, pues tengo que pagarle a Hacienda 8.000 euros. En cambio, si constituyo una sociedad, no pago nada. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues en vez de comprar un invernadero, constituyo una sociedad con el supuesto comprador, yo aporto el invernadero y el otro aporta los 100.000 euros que me iba a dar. Exento y no se paga nada. ¿Y qué hacemos? Pues al tiempo disolvemos la sociedad, yo me llevo el dinero y él se lleva el invernadero. Como la disolución de sociedades no te tienes que llevar el mismo elemento que tú has aportado, sino el mismo valor, y de esa forma, aprovechando, y esto es un ejemplo pequeñito de la cantidad de operaciones societarias que se pueden hacer. Esto para que lo veamos. Lo que podíamos llegar, lo que puedo concluir hablando de los impuestos indirectos es que en los últimos años, en plena crisis, han aumentado los impuestos indirectos, salvo en líneas generales lo que afecta sobre todo a operaciones societarias y a las grandes corporaciones, y sobre todo a lo que beneficia a las entidades financieras. ¿Qué ha ocurrido con los impuestos directos? Con los impuestos directos, el IRPF nos ha subido en los últimos años un disparate. En el año 2012 llegaron a subir 7 puntos el IRPF. Ahora tenemos un IRPF que llega a tributarse más del 50%, como hemos visto. Pero ojo, aquí nos encontramos también con paradojas. Si un médico está echando horas extras en Torrecárdenas y gana 200 o 300.000 euros, primer supuesto. Segundo supuesto, yo vendo un bloque de pisos que tenía y gano beneficio neto 300.000 euros, lo mismo que el médico. Y tercer supuesto, una persona especulando en bolsa gana 300.000 euros. Estamos hablando del mismo impuesto, el impuesto a la renta de las personas físicas, que se paga por lo que ganamos. Y uno pensaría, bueno, si los tres ganan 300.000 euros, los tres tendrán que pagar lo mismo si estuvieran en las mismas condiciones familiares y personales. ¿Qué creéis que ocurre? ¿Quién creéis que al final paga más? El de Torrecárdenas puede llegar a tributar más del 50 y tantos %. ¿Sabéis lo que puede llegar a tributar ese año el que ha ganado 300.000 euros especulando en bolsa? Pues puede ser que no pague nada. Porque si yo no recojo los beneficios y los vuelvo a reinvertir en otro producto especulativo, no pago nada. Hago un diferimiento y hasta que no lo recoja no pago. Luego decimos que es que los mercados financieros van contra nosotros, cuando nosotros le estamos dando la fiscalidad a él. Y el que ha vendido el inmueble llega a pagar como máximo el 27%. El médico el 50 y tanto, el otro como máximo el 27%. Con lo cual, aunque se nos dice que en el IRPF todos pagamos igual y que hay una tarifa progresiva, es mentira. La tarifa progresiva prácticamente es para las rentas del trabajo. En realidad, y es ya lo último, hay algunas cosas más como actividad económica, etcétera, pero ahora ya lo último que se propone es solo rentas del trabajo. Las ganancias de patrimonio y rentas del ahorro van a una tarifa proporcional. Con lo cual, en realidad, lo que ha subido sobre todo son la fiscalidad sobre las rentas del trabajo.
Otro impuesto también interesante, que es el impuesto sobre el patrimonio. Es un impuesto directo de los que teóricamente son más justos. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá subido o habrá bajado? Ojo, el impuesto sobre el patrimonio lo tiene que pagar solamente quien tenga patrimonios superiores a 700.000 euros, sin incluir la vivienda habitual. Se queda fuera. ¿Creéis que la mayoría de la población española tiene patrimonios cercanos a 1 millón de euros? Cuando nos venden que hay que quitar el impuesto sobre el patrimonio, ¿eso a quién le beneficia más? ¿A los que menos tienen o a los que más tienen? A los que más tienen, porque la mayoría, si yo no tengo 700.000 euros ni por asombro, yo que prefiero que esté el impuesto sobre el patrimonio y que los que más tienen más paguen. Además, en patrimonio en realidad se paga muy poco, no se paga tanto. El impuesto sobre el patrimonio, lo importante es que sirve para controlar las diferencias de patrimonio exageradas que llegan a tener algunas personas y que ponen de manifiesto fraudes fiscales. El impuesto de patrimonio sirve para comprobar y controlar. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Porque el impuesto del patrimonio, desde hace unos años, en el año 2008, se suprimió el impuesto sobre el patrimonio. En la última fase de la legislatura, in extremis, se recuperó el impuesto sobre el patrimonio. Sin embargo, ahora hay algunas comunidades como Madrid, donde no pagan nada, a pesar de la cantidad de patrimonio que tienen. Y ahora, en el año 2015, vuelve a suprimirse el impuesto sobre el patrimonio. Y eso se nos va a vender como que es bueno para la ciudadanía, como que se bajan los impuestos. Pero ojo, curiosamente, Madrid, por ejemplo, en donde no se paga el impuesto sobre el matrimonio, Es el próximo. Es el próximo. Es el próximo. Ese lo han bajado también. No, esa es nueva creación. Bueno, había un estudio que decía que Madrid tenía previsto ahorrar en un año 175 millones de euros por el proceso de privatización que finalmente le paralizó la justicia. 175 millones de euros. ¿Sabéis cuánto deja de recaudar Madrid por haber quitado el impuesto sobre el patrimonio? 300 millones de euros. Deja de recaudar. Aquí se ve cuáles son las opciones que hay. Pues dejamos de cobrar dinero a los ricos y privatizamos los hospitales. Esa es la opción. Pero esto también llega a situaciones esperpénticas a nivel de igualdad y generalidad en España. Y es la siguiente. No, perdón, el patrimonio, pero bueno, también sucesiones y donaciones, que sería el otro impuesto directo y progresivo. ¿Sabéis que hay un impuesto que tengo que pagar? Si se muere mi padre y recibo una herencia, tengo que pagar impuestos sobre sucesiones. Si mi padre me dona un dinero, tengo que pagar impuestos sobre sucesiones, ¿no? Pues este impuesto teóricamente también es directo y progresivo. Y aquí lo tenemos. En la medida en que voy heredando más, tengo que ir pagando más. Si heredo muy poquito, pues pago muy poquito. Este es un impuesto progresivo y directo. Pues si teóricamente el hijo de Emilio Botín heredara, pues tendría que pagar mucho más. Y si hay una persona que hereda muy poco, tendría que pagar menos. La supresión de este impuesto, lógicamente, beneficia a quien tiene herencias mucho mayores. Vale, pues, ¿qué ha ocurrido? En la mayoría de las comunidades que están gobernadas por el Partido Popular, este impuesto se ha suprimido. Porque existe una bonificación, de hecho, existe una bonificación del 99%. Es decir, si una madre que reside en Madrid se muere y deja en herencia a sus dos hijos unos pisos que valen 250.000 euros, los hijos pagan 800 euros. 250.000 euros de herencia pagan 800 euros. Si la madre reside en Andalucía y le deja a los hijos dos pisos que valen 250.000 euros, tienen que pagar 80.000 euros a Andalucía. Fijaros, heredando lo mismo, con el mismo valor, en un sitio se pagan 800 euros y en otro 80.000 euros. Fijaros la diferencia de tributación que existe en España. Esto está llevando a todo tipo de triquiñuelas, porque este impuesto se paga donde resida y tuviera el domicilio fiscal el causante, el que muere, no ni los hijos ni los bienes. Con lo cual, si mi padre está empadronado en Madrid y tiene el domicilio fiscal en Madrid, aunque yo viva en Andalucía y los bienes que voy a heredar estén en Andalucía, yo tributo en Madrid.
¿Qué está ocurriendo? Porque todo el mundo está llevando a empadronar a sus padres a Madrid. Paraíso fiscal. Y el domicilio fiscal en Madrid. Son paraísos fiscales. Lo único es que tienen que armar un sistema probatorio. Primero, tienen que mantenerlos 5 años. 5 años sin morirse. Porque tienen que... Ya a partir de 3 podríamos pasar, pero bueno, entonces que tienen que mantenerlos ahí bien. Y luego con un sistema probatorio de empadronarlo, poner una denuncia falsa en la comisaría en Madrid, alguna cuenta allí al lado en Madrid, alguna revista que reciban la domicilia en Madrid, etcétera. El agua, pues si alquila un piso, pues le dice a alguien que se pase por allí, se toma una cerveza en tu casa y encienda la luz, el agua, para que haya pruebas, ¿no? Y con eso nos encontramos con una situación esperpéntica. Ahora lo que propone el informe de expertos es que haya una situación igual en toda España. Pero claro, proponen que se tributa al 4% en sucesiones y donaciones, con independencia de lo que heredes. Que heredes 50 millones o que heredes 100.000 euros. Y el siguiente impuesto, y este sí es verdad que ha caído la recaudación, es el impuesto sobre sociedades. Este impuesto es el que pagan las entidades jurídicas y las sociedades. Fijaros la línea de recaudación. En el año 2007 se llegó a recaudar por sociedades 44.000 millones de euros. En el año 2011 solo se llegó a recaudar 16.000 millones de euros. Nosotros diríamos, claro, es que estamos aquí en plena crisis y claro, va a afectar a las sociedades y por tanto, pues como tienen menos beneficios, pagan menos impuestos. Pero no afecta tanto al IRPF, que sigue subiendo para arriba. Y aunque es cierto que aquí ha habido menos beneficios, la verdad es que el impuesto sobre sociedades ha caído la recaudación y se paga poco, sobre todo por la última reforma que llevamos desde hace 10 años, por lo menos, o 15. El impuesto sobre sociedades, que antes se tributaba a un tipo nominal del 35%, no ha hecho más que caer el tipo nominal. Ahora, la última reforma ya lo propone al 20%. Pero el problema no es el tipo nominal, el problema es el tipo medio efectivo, es lo que realmente paga. Y cuanto más volumen de negocio tiene una sociedad, menos paga en sociedades. Las sociedades con más de 1.000 millones de euros de volumen de negocio son las que menos pagan en el impuesto sobre sociedades. Con lo cual, aquí tenemos una situación, fijaros, teóricamente aquí están tributando todas las empresas del IBEX 35, todos los bancos, todas las eléctricas, cada vez tributan menos. También es cierto que también en nuestro alrededor cada vez el tipo de gravamen va bajando, porque una empresa dice, pues me voy a Irlanda, o me voy a no sé dónde, que el tipo de gravamen en vez del 20 es del 15. Pero curiosamente, mientras que la Unión Europea nos impone subir el IVA, sin embargo no está haciendo todo lo que debiera por armonizar los impuestos directos como sociedades. Y lo que dice, no, hay que ir bajando sociedades, porque como tú no bajas, pues se van al otro país. Pero es que tú lo bajas y el otro país lo baja también. Entonces estamos siempre en la misma carrera. Pero, me decís cuando corto, En general, hasta las 8:30, ¿qué hora es? 9 menos 20 podemos pasar. Un par de cosas. El problema ya no es sociedad en general, es que nos encontramos con tipos de sociedades que esto ya sí es para echarse a reír. No sé si habéis escuchado las sociedades de inversión de capital variable, las SICAV, me imagino que lo habréis escuchado, ¿no? Estas sociedades son sociedades que utilizan las verdaderas fortunas para invertir todo su dinero. Son sociedades que tributan al 1%, ya ni siquiera al 20% ese que he dicho ni nada, al 1%. Y la justificación es, no, es que son sociedades colectivas que necesitan 100 socios y tú en realidad ahí estás invirtiendo. Cuando luego ganes el dinero y te lo lleves a tu renta, ya tributarás en renta. Pero el fraude se encuentra en que una persona o una familia tiene el 99,99% de las acciones y los otros 99 socios tienen el 0,1 o el 0,01. Son lo que se dicen los mariachis, con dinero o sin dinero, ¿no? Y te los dan la misma entidad gestora, etcétera. Con lo cual, tú en realidad eres una sociedad unipersonal. Tú la manejas como tú quieras y tú no recibes el dinero porque inviertes a través de esa sociedad. Te compras tu coche a través de la sociedad, te compras los inmuebles a través de la sociedad y solo pago el 1%. Aquí nos encontramos con grandes fortunas, podríamos hablar
hablar de multitud de sociedades de inversión de capital variable que son totalmente legales, son totalmente legales. Y me estoy hablando ahora, por ejemplo, de Amancio Ortega, que el año pasado salió una noticia que había donado 100 millones de euros a Cáritas, ¿no? ¿20 millones? 20. Ah. Bueno, me acuerdo porque siendo eso perfectamente loable, si estas personas no utilizaran estos instrumentos o estos instrumentos no existieran y se tributara lo que hay que tributar, a lo mejor no tendrían que donarle a Cáritas porque no habría tantos pobres a los que Cáritas tendría que asistir, ¿no? Y os comento una anécdota. En el año 95, creo, le abrieron 200 actas de inspección a 200 SICAV, porque decía que era un fraude. Mire usted aquí tiene el control total, le abrimos una inspección. 200 actas de inspección. Claro, se echó a temblar la clase que utiliza esto, ¿no? ¿Qué creéis que pasó? Pues lo que pasó fue lo siguiente. Como esto se veía ya la oreja, se veía la oreja al lobo, ¿no? Como ya se veía, dijeron, esto hay que pararlo. ¿Cómo lo podemos parar? A través de una enmienda en una ley que no tenía nada que ver con esto, todos los grupos parlamentarios, salvo Izquierda Unida, votaron que el control de la SICAV ya no la iba a tener la agencia tributaria. El control de los requisitos de la SICAV la iba a tener la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Curiosamente, el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no estoy hablando, no 95, 2004, 2005, no me acuerdo por ahí. Curiosamente, el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenía una SICAV y él y su familia tenían el 99% de la SICAV. ¿Qué creéis que ocurrió? Las actas se tuvieron que cerrar y actualmente la SICAV las controla la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Como esto, podríamos hablar también de las SOCIMI, que son sociedades también de inversión en el mercado inmobiliario. Estas teóricamente se han hecho para fomentar el alquiler, nos dicen, etc. Estas SOCIMI no pagan el 1%, estas que no pagan el 0%, las SOCIMI. Y entonces yo le digo a mi padre, papá, tenemos un localillo ahí que lo tenemos alquilado, vamos a crear una SOCIMI, y entonces, pues no la pagamos Hacienda, ¿no? Y dice mi padre, hermano, más hijo mío, después de tanto tiempo en la universidad, no tengo dinero, no va a salir estable, ¿no? Me pongo a mirar y digo, mira papá, que parece que no, que el capital social mínimo son 5 millones de euros. 5 millones de euros. ¿Quién utiliza las SOCIMI? Sobre todo las grandes inmobiliarias y los grandes bancos que tienen ahora mismo un stock inmobiliario enorme. Al 0%. El banco malo tributa al 1%. Otro ejemplo de impuesto indirecto que se lo quitan de encima, el impuesto sobre los depósitos bancarios. Andalucía y Extremadura establecieron un impuesto del 0,3% para los depósitos bancarios superiores a 600 millones de euros, que no pagan los depositantes, pagan los bancos, no los depositantes. Lo recurren al Constitucional. El Constitucional dice que es constitucional. Pues en 14 días el gobierno saca un impuesto igual al tipo de 0%. Como no puede haber dos impuestos sobre el mismo hecho imponible, uno en el Estado y otro en la comunidad autónoma, tiene preferencia el Estado, los bancos no pagan nada. Eso por no hablar del fraude fiscal, que ahí es donde está la verdadera... se habla de unos 60.000 millones de euros de fraude fiscal en España. 60.000 millones de euros. Simplemente con que tuviéramos un fraude fiscal en la media de la Unión Europea, tendríamos todos los años 38.000 millones de euros, con lo cual no habría que realizar ningún tipo de recortes en España. Fraude fiscal que, como venía antes, todos en realidad, bueno, yo no soy quien para jugar, ¿no? Pero en el fondo yo también tengo parte de culpa y todos tenemos parte de culpa en el fraude fiscal. Pero como venía en la diapositiva de antes, el Sindicato de Técnicos de Hacienda dice que el 70% del fraude fiscal lo cometen las grandes empresas. Y los trabajadores prácticamente no realizan fraude fiscal. No es porque seamos más santos, es simplemente porque no podemos, porque estamos totalmente controlados. Claro, pero igual que estamos controlados nosotros, qué casualidad que no hay mecanismos de control tan fuertes para las otras opciones. Y ya si habláramos de paraísos fiscales, prácticamente todas las empresas del IBEX 35, todas tienen filiales en paraísos fiscales. Todas. El
98% de las empresas del IBEX 35, incluyendo todos los bancos, filiales en paraísos fiscales. Y así todos los días nos encontramos con alguien, una cuenta que lo han descubierto en Suiza, otro que se lo han descubierto en Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros, esto es por ejemplo Delaware, en Estados Unidos. El problema es que oficialmente prácticamente no hay paraísos fiscales, porque si un territorio firma 12 convenios de información, ya sale de la lista de paraísos fiscales. ¿Pero qué hacen? Lo firman entre ellos. Pero en realidad no dan información a nadie. Aquí, en esta calle, en este edificio, hay 16.000 sociedades domiciliadas. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 plantas. 16.000 sociedades, para que nos hagamos una idea. Esto sería un ejemplo típico de una estructura corporativa de una multinacional, cómo funciona a través de paraísos fiscales. Tenemos la sede en un país de la Unión Europea, pero sin embargo la actuación económica la tiene en Latinoamérica y todo el sistema financiero lo tiene en paraísos fiscales, Luxemburgo, Caimán, etc. A través de movimientos de capitales de un sitio a otro, pues prácticamente consiguen una tributación mínima. Todos los bancos, etc. Para terminar, si nos damos cuenta en esta diapositiva, entre IRPF, IVA, etcétera, el 80% de los impuestos que se pagan en España son impuestos que pagan la clase trabajadora y los consumidores, pero sobre todo la clase trabajadora. Son la mayoría de los impuestos. Ante esta situación, ¿qué opciones tenemos la ciudadanía? Pues yo creo que una de las opciones es intentar informarnos de estos temas por vía alternativa. Yo propongo una página que es ATAC España, que asociación a la que yo pertenezco y que está bastante bien. Hay otra página que es el ITFIA.org, que lo que propone es la creación de un impuesto a las transacciones financieras, para controlar las transacciones financieras y que con lo que se cobrara, que podrían ser unos 50.000 millones de euros, sufragar a las mayores necesidades de la Unión Europea. Y también tenemos opciones más personales. Yo, por ejemplo, el año pasado, en mi declaración de la renta hice objeción fiscal. Lo que hice fue, ¿qué le tengo que pagar a Hacienda este año? Pues le tengo que pagar X. ¿Cuál fue el gasto del Ministerio de Defensa el año pasado? El 6%. Me desconté el 6% de lo que tenía que pagar en mi IRPF. Lo doné al comedor social del ejido, cogí el justificante, tuve que hacer una triquiñuela en el programa Padre porque si no, no te sale, me aumenté las retenciones en el mismo porcentaje que había donado para pagar eso menos y le mandé una carta al administrador de la agencia tributaria del ejido. Y le dije, mire usted, por motivos de conciencia no estoy dispuesto a pagar esta cantidad, entre otras cosas porque estamos pagando un contrato del año 2004 y entre otras cosas porque tenemos un ministro que es ejecutivo, directivo y socio de unas 7 sociedades militares de venta de armas, ¿no? Aquí lo tiene usted, lo pongo en manifiesto, no es que quiera defraudar, es simplemente que no quiero contribuir a esta cuestión. A mí no me han llamado, a mi compañera sí la han llamado, pues bueno, ahí estamos de recursos. Y ya está. Y a ti no te han llamado porque eres trabajadora de nómina y a tu compañera... También es trabajadora de nómina. Es que Hacienda no tiene capacidad de controlar a todo el mundo. Depende de unos criterios pues aleatorios. Entonces, para ella la toca, a mí no me ha tocado. Pero bueno, a mí me da igual, yo lo he hecho para que me toque, yo no lo hago para no tributar. Y ya está, muchas gracias por vuestra atención, perdona si me...